Hashem se reveló a Moshe como el Dios que cumplía las promesas hechas a los patriarcas, informándole que había llegado el momento. Los hijos de Israel serían rescatados de la esclavitud y llevados a la tierra prometida. Los Yehudim, cuyo espíritu estaba quebrantado, se negaron a escuchar a Moshe. Cuando les entregó el mensaje de Dios, Moshe se sintió atemorizado, pues se preguntaba si sus propios hermanos no lo escuchaban. ¿Lo escucharía el faraón? Especialmente debido al hecho de que tenía dificultades de dicción. Nuevamente se le dijo que Aarón sería su vocero y que el faraón se rehusaría a permitir a los judíos la salida de Egipto hasta que Hashem no infligiese severos castigos a los egipcios. La primera plaga se desató entonces sobre Egipto. Después de advertir al faraón lo que iba a ocurrir, Aarón siguió las instrucciones de Moshe y agitó su bastón sobre el Nilo, los canales y pozos. Las aguas se convirtieron en sangre, los peces murieron y esto produjo un olor pestilente e insoportable. A esa plaga le siguieron ranas que descubrieron toda la superficie de Egipto. El polvo de la tierra se transformó en piojos que cubrían a hombres y animales. Animales salvajes invadieron los hogares de los egipcios, pero no la tierra de Goshen donde vivían los judíos. Una peste acabó con los rebaños de Egipto, con la excepción de los de Goshen. Moshe arrojó ceniza hacia el cielo en presencia de Paró. La ceniza se convirtió en polvo y este causó una epidemia de forúnculos dolorosos tanto en los hombres como en las bestias. Los propios magos del faraón fueron afectados, pero él no cambió de opinión. Se le dijo entonces a Paró que si no cedía caería sobre Egipto un torrente de granizo que destrozaría las cosechas y diezmaría el ganado que aún quedaba. Se le aconsejó que cubriera personas y animales para salvarlos de la muerte. Algunos egipcios atendieron la advertencia y buscaron refugio con el ganado. Entonces Moshe extendió su bastón hacia el cielo y una terrible tormenta de truenos, relámpagos y granizo arrasó el país, excepto Goshen, matando a hombres y bestias, destruyendo las cosechas. El granizo era de naturaleza inusual, estaba compuesto de hielo en el exterior y fuego en su interior, y era de gran tamaño. Esta vez el faraón reconoció su error, pero cuando cesó la tormenta su corazón se endureció nuevamente. Esa es la porción de Verá. Antes del comentario leemos una vez la de Bo para unir las plagas. Porción Bo. A pesar que Moshe exigió a Paró que deje salir al pueblo judío, este se negó. Por eso Moshe trajo una plaga de langostas que devoraron la vegetación del país. Sin embargo, Paró volvió a negarse obstinadamente. Entonces Moshe trajo la siguiente plaga, un total oscuridad que envolvió la tierra de Egipto durante 6 días. Solo los israelitas tenían luz en sus viviendas. El caos resultante de esa pesadilla fue demasiado para Paró. No obstante, impidió la salida del pueblo con sus bienes, a lo que Moshe replicó que habría una plaga final de efectos devastadores. A consecuencia de ella morirían todos los primogénitos de Misraim. Dios informó a Moshe que la redención estaba próxima. El 10º día del mes de Nisan, cada jefe de familia debía apartar un cordero y mantenerlo hasta la tarde del día 14º, ocasión en la que debía ser sacrificado. Parte de la sangre sería salpicada sobre el marco de la puerta de toda casa judía, como señal de que sus habitantes eran israelitas. Esa noche la carne del sacrificio debía ser comida asada, con pan sin leudar y hierbas amargas. Aquella sería la noche en que Hashem eliminaría a todos los primogénitos de Egipto. Exactamente a medianoche Dios eliminó a todos los primogénitos egipcios, tanto hombres como animales. Paró y sus compatriotas se levantaron en la mitad de la noche para lamentarse amargamente por las pérdidas de vidas. Pidió entonces a los israelitas que partieran, no ya con una orden real, sino con humildad, tal como Hashem lo había anticipado. Los israelitas participaron con tal apresuramiento que la masa del pan no tuvo tiempo de leudar. Desde entonces, y para conmemorar este hecho, los Yehudim han estado comiendo pan, ácimo o matzá en Pesaj. Eran 600,000 hombres los que comenzaron el viaje y llevaron con ellos a sus esposas e hijos. También transportaron una gran cantidad de oro y plata que los egipcios les habían entregado. Los Yehudim recibieron orden de hacer un Corbán Pesaj el 14 de Nisan de cada año. También se les ordenó que redimieran a sus hijos primogénitos, varones en todas las generaciones futuras, y que usaran tefilín como señal en tu mano y como recordatorio entre tus ojos, para que no olvidaran la salvación de los judíos en Egipto. Esa es la porción Bo, y leímos la porción Be'erá. Entonces, bueno, de las plagas, ya habíamos visto algunas. Vimos que la primera fue la sangre. Entonces, ahorita vamos nada más a hacer una meditación sobre las plagas. La primera plaga fue la sangre. Entonces, recordándolas,
Moshe no es el que agarra el bastón para hacer que el Nilo, de alguna manera dice el Midrash, no golpea al Nilo, sino que es Aarón. Aarón, una vez que mete el bastón, ve que empieza la plaga. Paró lo que hace es que con sus adivinos le dice que hagan esa misma plaga. Los adivinos hacen sangre, entonces Paró no hace caso. Simplemente dice, bueno, también esto es magia. La siguiente plaga, pues mueren todos los peces a través de la sangre. Hay una pestilencia en Egipto. La siguiente plaga son las ranas. Y aquí en las ranas, pues vemos que pues era sobrenatural. De una forma también los adivinos hicieron ahí sus artilugios y lograron también fabricar ranas de alguna forma. Y entonces lo que nos dice el Midrash es que del Nilo salió una rana muy grande. Y de esa rana enorme salieron muchas ranitas, que cada vez que la golpeaban los egipcios para tratar de aniquilarla, pues sacaban más ranitas, ¿no? Así que depende del golpe eran las ranas que sacaban. Al final de esto, bueno, ahí vemos un diálogo entre Paró y Moshe, donde Moshe le dice, cuando quieres. Comentábamos la semana pasada que Paró le dice mañana, cuando en ese momento pues había ranas por todos lados. Él pudo haberse librado ese día de la plaga de ranas, sin embargo dijo hasta mañana. Posterior a ello, pues se manda la plaga de los piojos. Aquí nos dice los sabios que hay varios comentarios al respecto. Uno de ellos es que los adivinos intentaron también fabricar piojos, pero como era algo muy pequeño, ellos no tenían poder ya sobre ello, lo que es muy pequeño. De tal manera que ellos lo que dicen es, aquí está el dedo de Dios. De alguna manera ellos reconocen que Hashem estaba fabricando esa plaga, que ahí estaba de alguna forma Moshe siendo el portavoz de Dios. Ellos se hacen hacia atrás y tratan de convencer a Paró, sin embargo Paró no acepta, porque nos dice la Torah que Hashem endureció el corazón de Paró. Después de esto nos habla de una plaga de animales salvajes. En este caso los animales salvajes, pues todos los que se imaginen, ¿no? Leones, tigres, hipopótamos, todo llegó ahí, ¿no? Animales salvajes. Ya en Egipto fue un fenómeno realmente pues que les dio temor a los Misri, de tal forma que pues de igual manera Paró le pide a Moshe que quite esa plaga. Finalmente también los animales salvajes se van. Posterior a ello viene la plaga de las ámpulas. Entonces aquí dice que inclusive los adivinos se llenaron de estas llagas y todos los Misri. Después de ello, pues ya vemos que da otra plaga más. Primero advierte a Paró, le dice, si tú no haces caso, va a haber granizo. Ese granizo nos da una particularidad, que es hielo y es fuego. Entonces, de alguna forma, viendo todas las plagas, vamos a ver que hay una conexión muy interesante. Después de esta plaga, pues viene también aquella que es de las langostas, que acaba con el trigo. Después viene la oscuridad, finalmente vienen los primogénitos. Si viésemos ahora sí que las plagas en orden, veríamos que la forma como Hashem trata con todos aquellos que Haz Shalom se alejan del camino, que de alguna manera Paró va a representar a aquel que no reconoce la presencia divina. ¿Por qué? Porque sabemos que gracias a la Torah, de que ahí nos dice que cuando Moshe, antes de que hiciera las plagas, le dijo a Hashem que fuese a buscar a Paró. ¿Paró en dónde estaba? Estaba en el Nilo. Pero le dice, te vas en la madrugada y encontrarás a Paró ahí en el río Nilo. ¿Por qué en la madrugada? Porque de alguna forma Paró le hacía entender y quería que todos los siervos que tenía, todo el pueblo de Egipto, creyeran que efectivamente él era Dios. Él decía que él era Dios, que él había hecho el río Nilo. Por eso vemos que lo primero que toca Hashem es el Nilo, que era la fuente de su orgullo, la fuente de alguna manera de esa arrogancia que tenía Paró. Entonces Paró se sentía Dios, y pues nos dice Shlomo Amelech que
al soberbio y orgulloso, Hashem contenderá. O sea, se puso a pelear con Hashem. Era parte del plan, por eso dice que Hashem endureció el corazón de Paró. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando leíamos en la porción de Shemot, decía ahí que Hashem iba a glorificarse a través del faraón, como a través de los milagros y prodigios que iba a hacer. Entonces, bueno, primero toca el río Nilo. ¿Qué es el río Nilo desde la perspectiva de Paró? Es lo más externo, es la fuente de vanidad de alguna forma de Paró. Cuando Moshe llega y lo ve ahí, pues él estaba haciendo sus necesidades. Entonces a los ojos de Moshe pues quedó él avergonzado. ¿Por qué? Porque Moshe se dio cuenta que en ningún momento él era Dios, como él hacía creer de que él no tenía necesidades fisiológicas. Y además que no comía. Pues en la madrugada se paraba y no comer, ¿no? ¿Para qué? Para que todo el tiempo, en el transcurso del día, pues él no iba al baño, no comía nada, entonces creían que efectivamente era un Dios. Cuando toca Hashem el río Nilo, pues en principio se dice que todo cuerpo de agua, donde Aarón puso el bastón, se convirtió en sangre. Y no podía ningún misri beber de esa agua. Eso es lo más externo. Cuando Hashem nos llama la atención porque hacemos cosas que no nos agradan, ahí el Rebbe, cuando nos mete ahora sí que la dimensión interna de esto, nos dice, ok, muchas veces también uno es Paró. Y al ser uno Paró, pues Hashem nos llama la atención a través de lo externo. Primero va a tocar lo externo. Un caso de esto nos dicen los Jajamín sobre el Sarraat. ¿Por qué Hashem primero mandaba el Sarraat a las casas? Porque Hashem no quiere directamente infligir un sufrimiento, sino primero empieza por lo externo. Las casas salían el Sarraat. Entonces eso era una llamada de advertencia para que recapacitaran y se arrepintieran de ello. Entonces de alguna forma aquí, con el caso del faraón, pues primero fue el Nilo, lo más externo. No hizo caso, entonces, ¿cuál fue la siguiente plaga? Las ranas. Las ranas, ¿qué fue lo que causaron? Incomodidad. El siguiente paso que va a hacer Hashem es incomodarnos. Estamos acomodados, Él dice, no te acomodes. Nos manda ranitas ahí, son cosas incómodas. Estaban comiendo los misri, salía de la comida la rana, metían a guisar, inclusive no se morían las ranas, vivas permanecían ahí. Otras que de plano ya se sobrepasaban ciertos límites, pues sí se cocinaban. Y el caso es de que se incomoda, eso incomoda mucho a Paró, que manda a traer a Moshe, y Moshe le dice, dime cuándo quieres que yo quite esta plaga. ¿Cuál es la respuesta de Paró? Mañana. En ese instante, Hashem podía haber quitado esa plaga. Sin embargo, también eso hace énfasis a que muchas veces estamos en incomodidad. Y es tan sencillo reconocer que nosotros fuimos de alguna manera los causantes de esa incomodidad y pues simplemente retornar a Hashem, decir, Hashem, perdóname. Y entonces volver a la senda, ¿no? Sin embargo, no hacemos eso, decimos mañana. O sea, ahorita tengo esa incomodidad, mañana se va a resolver. Entonces ya creemos que tenemos el poder de poder controlar una situación. Entonces eso refleja todavía un grado de arrogancia de Paró, de Faraón. La siguiente es la cuestión de los piojos. Entonces ya en el caso de los piojos, esa plaga pues ya va a afectar directamente a Paró y a cada uno de los misri. Al afectar a Paró y a cada uno de los misri, pues de alguna manera también es una incomodidad, pero un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque pues ya piojos en la cabeza. Y un comentario curioso que hicieron el día de ayer en Pachuca, ¿no? Dicen, pero ¿cómo en la cabeza si estaban pelones todos los misri, ¿no? Dice, bueno, pues entonces donde tuviesen vellosidad, ahí hay piojos, ¿no? Entonces de alguna manera algo incómodo. Los mismos adivinos que estaban con Paró le dicen, está el dedo de Dios en esto. Paró no quiso escuchar esos consejeros, esas personas que estaban ahí con él. ¿Qué sucedió? Pues viene la siguiente prueba. La siguiente prueba son los animales salvajes. Ya los animales salvajes, pues sí, o sea, de alguna forma causaron parte de pues entre miedo, entre algunos que no se dieron cuenta, pues fueron alimento y demás. La cuestión es de que esos animales salvajes, posteriormente a que
Moshe ora, se van también, pero aún así, aunque vio que era algo sobrenatural, los animales salvajes es algo sobrenatural. De repente pasan cosas sobrenaturales en nuestra vida y ni aún así volteamos a ver, Hashem, ¿qué es lo que pides de mí? ¿No? O sea, ¿qué es lo que tengo yo que rectificar? Porque aquí hay que entender siempre que los 3 niveles de fe están aquí involucrados. Hashem controla y dirige todo. Entonces eso es algo que Paró no quería entender. Que eso era para bien, por supuesto, porque eso iba a llevar de alguna forma, llevó a varios a que hicieran Teshuvah. Porque también aquí inclusive había Yehudim que no estaban bien. Y de alguna forma, ellos que no tenían la confianza completa en que Hashem estaba detrás de ellos, pues también lo sufrían. Sin embargo, la mayoría que estaba en Goshen, ellos no sufrieron. Aquellos que todavía seguían trabajando y haciendo otras cosas, pues sí se vieron afectados. Posteriormente vienen las ampollas, las ámpulas. Que eso afecta inclusive a los adivinos. ¿Por qué a los adivinos? A la primera ellos ya habían visto a los piojos, vieron que el dedo de Dios estaba ahí. Ven las cosas sobrenaturales, animales salvajes que no hay razón para que se llenen de animales salvajes Misraim, que serían cosas que de repente dice, ¿cómo es posible que me pasó esto? ¿Cómo fue que pasó esto? ¿No? Aún así ellos no quisieron escuchar, entonces ahora ¿qué hizo Hashem? Los tocó. Hizo que les afectara también esa plaga. Entonces, tanto los adivinos, todo Egipto, tenía ampollas, también inclusive algunos animales. Y aún así ya cuando toca la carne, pues ya cuando toca la carne ya es para ponernos a pensar, decir, bueno, Hashem, creo que no estoy escuchando. Lo vamos a ver un poco más adelante este tema en el Jardín de la Fe, al rato que nos toque. Aquí entonces vemos que Paró aún así, aunque estaba lleno de ampollas y demás, él simplemente siguió con el corazón endurecido. ¿Por qué? Porque nos dice, cuando leímos en la porción de Bo, que al final se arrepiente Paró. ¿Cómo es ese arrepentimiento? Porque le dice con humildad, dicen el resumen, ¿no? Que con humildad Paró, se dirige y ya deja ir al pueblo. ¿Por qué tenía que tener el corazón endurecido? Porque mientras había soberbia, él seguía creyendo que él era de alguna manera pues Dios, y que de alguna forma iba a haber un momento donde él iba a poder revertir todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, pues no fue así. Posteriormente, ¿qué es lo que viene? Viene otra plaga más. Viene la plaga de granizo, que de alguna forma va a diezmar el ganado que quedó, la cosecha que quedó, y entonces aquí vemos el siguiente nivel que Hashem toca, el sustento. La carne, pues vemos que de alguna forma, pues en esa época ya es un lujo, no es tan necesario. Entonces, bueno, empieza a quitar ciertos gustos que antes se tenían, ¿no? Cosecha también, alimentos que quizá no son básicos, son los que se vieron afectados, pero ahí tocó ya Hashem. O sea, si se dan cuenta, conforme van las plagas, va cerrándole la llavecita de bendiciones a Faraón. Llega ahora a tocar los alimentos. Ahora, además de eso, pues dice, era hielo y era fuego. Caía el granizo y se incendiaban las cosechas. Por eso es de que se dice aquí que acabó prácticamente con todas las cosechas, con el ganado. Pero además de ello, nos dice que el trigo, como era tardío, no se vio afectado. Entonces el trigo sí se mantuvo todavía pues a salvo. Sin embargo, no quiso escuchar Paró. ¿Y qué manda después Hashem? Las langostas. La plaga de langostas acaba con lo poquito que queda de sustento. Ese ya es un grado de sustento más fuerte. El trigo es donde se hace el pan, ese ya es un alimento básico. Entonces vemos que aquí es donde toca Hashem ya el sustento directamente. Aquí ya no tenía Parnasá, no tenía ya el sustento Paró. ¿Qué fue lo que hizo Paró? Pues aún así siguió con el corazón endurecido y no quiso dejar ir al pueblo. ¿Cuál es la siguiente plaga? La oscuridad. Entonces, cuando una persona ya no hace caso, ya se le cerró la llave de todo lo externo, las vanidades, demás, llega el sustento, y si aún así la persona no quiere retornar, sigue en su soberbia, en su idolatría de decir, no, yo tengo que salir de aquí. ¿Qué viene esta persona? La oscuridad. Y si la oscuridad se palpaba, nos dice la Torah.
se puede palpar la oscuridad. O sea, imaginar esa oscuridad que se palpa, pues sí, es imaginarse algo tremendo, ¿no? Entonces esa oscuridad también se va a ver muy, muy reflejada. Muchos jajamim nos hablan de que la oscuridad, sobre todo el Rebbe Nachman, de mi memoria, dice que la oscuridad va a ser cuando uno se aleja de Akadosh Baruj Hu. Entonces eso ya marca un grado de lejanía del Creador. En esa oscuridad, pues aún así viendo la oscuridad nos dice que Mizraim no podía ver, pero los Yehudim sí veían. Y entonces el Midrash nos habla de que los Yehudim entraron a las casas y vieron todas las cosas que tenían. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una de las cosas que Moshe dijo, más bien recibió de Hashem, fue de que iba a despojar a Mizraim de sus riquezas. Entonces para eso, pues ellos entraban en las casas, veían que no tomaban nada, no robaban nada. Sin embargo, nos hablan de que también en Midrash gran parte del pueblo pereció en esta plaga, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues eran, de alguna manera ellos no estaban en la misma sintonía que el pueblo que iba a ser redimido. Entonces dice que más de la mitad perece en la plaga de la oscuridad. En esa misma oscuridad, pues los Yehudim entierran a sus muertos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no viera toda la mortandad que hubo. Posterior a ello, ya al tener grado más bajo de lejanía de Hashem, pues todavía se llega a otro nivel más, la plaga de los primogénitos. Esa plaga era, ahora sí que la que iba a poder definir todo. Nos dice en la porción que aquí Hashem le dice a Moshe que tienen que agarrar un cordero y dice que tenían que tenerlo. Eso era un peligro grande. ¿Por qué? Porque el cordero era un dios en Israel. Entonces era una prueba realmente para el pueblo de Israel. Lo tenían amarrado y cuando se acercaba a un misri decía, ¿por qué tienes amarrado ese cordero? Decían, lo vamos a sacrificar. Al decir eso, pues estaban sacrificando al dios de Israel, al dios de Egipto. Entonces realmente era algo muy fuerte. Pero de alguna forma tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos estaban despojando de esa idolatría, de esa conexión con esa idolatría que había en Egipto. Entonces ese es el siguiente paso. Todos aquellos de Egipto que hicieron eso, pues son parte de los Ererra, de los que se unieron al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Entonces finalmente con lo que es el cordero, pues la orden que da Hashem es que con la sangre del cordero tenían que pintar las jambas de las puertas y que el ángel iba a brincar. Entonces de ahí viene la palabra Pesaj, ¿no? Que brinca o que salta. Entonces cada vez que el ángel veía esa marca, se saltaba de esas casas. Y bueno, la porción termina diciéndonos de que a partir de ahí pues se establece el que cada 14 de Nisan se prepare para recordar la salida de Israel. Entonces que sabemos que fue a la medianoche del 15 de Nisan. Y a partir de ahí también nos dice que es cuando se empiezan a usar los tefilim. Esa era la orden de ponerse tefilim. Entonces bueno, aquí la meditación así general que se nos da es cómo Hashem nos está mostrando cómo es que Él actúa. 10 pruebas, de alguna manera, estas 10 también lo dice el Midrash, que son las 10 cosas que los Mizrim hicieron al pueblo de Israel. El caso de los primogénitos, pues por todos los niños que mataron. El caso de cada plaga, pues tiene al final de cuentas una conexión con cada uno de los actos que ellos hicieron con el pueblo de Israel. Entonces bueno, ahí en el Midrash se nos habla de esas conexiones y además de ello, pues bueno, una de las cosas que aquí llama la atención es por qué a Hashem permite que entren los Yehudim a las casas a ver cuáles son las joyas que tienen, y además de ello también por qué al final sale el pueblo de Israel despojando a Egipto de todas sus riquezas.
pues en principio por los años de esclavitud, pues al final todo ese dinero les pertenecía. ¿Por qué? Por todo el tiempo que tuvieron de esclavos al pueblo de Israel. Entonces, bueno, aquí la meditación principal, el jueves con la ayuda de Hashem vemos otra, es principalmente ver cómo es que Hashem actúa. Finalmente Paró, se humilla, sale a buscar a Moshe y le dice, vete tú y tu pueblo. Todos los egipcios les dan las pertenencias, porque lo que ellos querían era, tenían un temor tan grande que decían, váyanse porque no queremos más destrozos, ya destruyeron nuestro país. Hay que entender que en esa época pues Misraim era una nación, una potencia mundial, como seguramente lo que ahora es Estados Unidos, lo que es ahora China. Era algo así, o sea, era una nación muy importante que las naciones la tenían de alguna manera en alta estima, de alguna forma. Al pasar todo esto, pues eso fue una noticia mundial. Aquí también vemos, posiblemente más adelante vamos a ver lo que pasa con Yetro, que va también a alcanzarlos ya cuando están en el desierto. Pero aquí la parte interesante es la bondad y misericordia que tiene Hashem con Paró. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que manda Paró a sus ejércitos que vayan detrás de Moshe y del pueblo. ¿Por qué? Porque en ese momento recapacita y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy dejando que se vayan todos mis esclavos? Entonces salen los carruajes de Paró persiguiendo a los Yodim. Cuando ellos entran llegan a un momento donde no hay hacia dónde correr, solamente está el Yam Suf, el río de los juncos, el mar de los juncos, no río. Y entonces en ese momento pues igual están ellos reclamando a Moshe, ¿por qué no sacaste de Misraim a morir en el desierto? Entonces era el temor tan grande que sin embargo vemos que ahí hay una tribu que decide creer en Hashem, entra al río y se abre. Otro Midrash nos dice que cuando acercan el ataúd de Yosef, ahora sí que por medio de Yosef se abre el Yam Suf. Y bueno, a todo esto vemos que ahí van a aparecer la mayoría de los egipcios, pero Paró no perece. Entonces Paró no perece y él finalmente reconoce que es Hashem quien controla y dirige todo. En ese instante, pues se le da una segunda oportunidad a Paró. Entonces posteriormente vamos a oír otra historia, ahora sí que en uno de los libros del Tanaj, otra historia de Paró. Y si han leído el libro de Jonás, el profeta Jonás, cuando Hashem lo manda que vaya a ver Nínive, Nínive es precisamente el nuevo pueblo que hace Paró. Entonces el faraón se le da una siguiente oportunidad y cuando Hashem le dice al profeta Jonás que vaya a Nínive, él no quiere. Y le dice, no, es que ya sé que tú eres bondadoso, los vas a perdonar. Y pues no, este pueblo merece ya, porque era muy rígido el profeta Jonás. Entonces finalmente, todo lo que vemos de la ballena y demás, finalmente él se decide hacer lo que Hashem le pide, llega a Nínive, y lo interesante de aquí es, si hizo una prueba, es de que le dice, en cuanto dice al rey, Hashem hizo tal decreto hacia acá si no se arrepiente. Inmediatamente el rey dice que decreta un ayuno general que hasta los animales ayunaron. Se rasga sus ropas y se llena de silicio. ¿Por qué? Porque la Paró. Sabía quién era Hashem. ¿Sí? Otros personajes que también estuvieron ahí con Paró, que ellos salieron antes de que pasara todo lo que sucedió, pues es Job, que también posiblemente vemos el libro, que Job inicia también de alguna forma sacrificios a Hashem, pero lo hacía por miedo, y lo hacía por sus hijos porque temía de Hashem realmente, pero era un temor que era como miedo, o sea, no era tanto porque tuviese esa conexión con Hashem. Entonces vemos ahí el libro de Job cómo perfecciona a Hashem a Job hasta que finalmente él puede rectificar y recibir lo que Hashem quería y el doble le da, ¿no? Ese es un caso. Otro caso es Yetro. Yetro también formaba parte del grupo de Job,
¿Por qué? Porque Yetro, nos dice el Midrash, que fue sacerdote de todas las naciones. Entonces él de alguna forma pues conocía todo lo que era idolatría, todos los servicios los conocía, y de repente cuando empieza a oír las noticias de lo que estaba pasando en Egipto, pues le llama la atención, y ahí es donde él cree en Akadosh Baruj Hu. Y bueno, posiblemente vemos que va a seguir a Moshe y demás, pero ya me estoy adelante. Nada más era mencionar. Entonces Job, Yetro, y vemos otro más que estaba ahí dentro, que es Bilaam, que más adelante va a aparecer también en la Torah, que él era el profeta de las naciones, y vemos que a lo que él dice en Bamidbar 23:19 es que dice: Hashem no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si él dijo, se hace; si él habló, se ejecuta. Entonces de alguna manera dan a entender de que él está reconociendo a Hashem. Entonces vemos que todo esto que ocurre en Israel, de alguna forma, esas 10 pruebas que pasan, pues por de alguna manera los Mizrim, y que también el pueblo judío logra ver, pues va a fomentar de alguna forma esa fe en Akadosh Baruj Hu. Entonces por eso cuando Akadosh Baruj Hu más adelante le ofrece la Torah, pues el pueblo de Israel no va a dudar en aceptar. Ok, la moraleja es: hay que estar pendientes de cada una de las pruebas que Hashem nos manda. Así como a Paró Hashem le mandó el Nilo, luego le mandó las ranas, luego le mandó los piojos, las ámpulas, el granizo, las langostas, la oscuridad, los primogénitos, animales salvajes, todo lo que les envió. Nos dice el Rab Sharon Arush en el Jardín de la Fe que hay 3 tipos de personas, que ya lo hemos comentado: el sabio, el normal y el tonto. ¿Quién es el sabio? Dice: el sabio es aquel que aprende de los errores de otros, no necesita pasar por esos errores. Entonces aquel que aprende de lo que le pasó a Paró va a ser un sabio. El normal, dice, aquel que tiene necesariamente que pasar por todas las pruebas para entender. Entonces es una persona normal. Dice: pero es el tonto, el que aunque le pasan las pruebas, viene otra y viene otra, y cada vez se hacen más fuertes. Fue lo que le pasó a Paró. Al final, pues nos dice el Rabarush, que le dé larga vida, que al entendido la alusión, al normal la prueba y al tonto la piedra. Dan a entender de que cuando no quieren hacer caso, manda Hashem una piedra. No sigue sin escuchar, manda una piedra un poquito más grande, ¿no? Y la piedra se está haciendo cada vez más grande, ¿no? Así como las pruebas se fueron cada vez haciendo más grandes hasta llegar a los primogénitos, que es equivalente a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que de alguna forma todo el esfuerzo, viéndolo desde el punto de vista físico, sin meternos a cosas más profundas, todo lo que el padre le da al hijo, pues es parte de su vida. Entonces cuando Dios no lo quiera, pierde un hijo, pues de alguna forma está perdiendo parte de su vida, y es algo que sí llega a lo más profundo de la persona. Por eso vemos que ahí Paró simplemente ya no tuvo más fuerza el hijo, váyanse, cuando muere su primogénito, su sucesor. Disculpa, entonces Paró era el faraón. Eso es lo que quería yo saber. Ese era el faraón, ese nombre. Sí, Paró es en hebreo faraón. Entonces, bueno, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Entonces, a ver, por favor, Timothy. Bueno, en lo que se acaba de mencionar, existen ciertos tratados que hablan de los miedos naturales que tiene el ser humano, que van desde el miedo a no tener el sustento para sobrevivir, siguiendo por no tener un lugar donde vivir, y así hasta llegar a los miedos más aterradores al ser humano, que es la oscuridad, que representa no saber qué hay allá afuera, y por último el miedo a la muerte. Y vemos claramente que las plagas representan lo mismo, ir desde los miedos más básicos hasta aquellos que aterran más al ser humano. De hecho ahorita se viene a la mente algo, que como uniendo el comentario que hizo, precisamente esos miedos se van incrementando a medida que se va alejando más de Hashem, ¿no? Interesante.
Baruch Hashem, gracias. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך